Bienvenidos amantes de lo desconocido. En esta inmersión, nos adentramos en un laberinto de especulaciones, una teoría que nos hace cuestionar la narrativa oficial. ¿Y si las vacunas, en lugar de ser un escudo protector, fueran una herramienta para controlar a la población mundial? Sé que suena argumento de película, pero a veces la realidad supera la ficción. Tenemos documentos, investigaciones y testimonios, y juntos vamos a descifrar este enigma. Lo interesante es que esta teoría ha estado latente durante décadas, resurgiendo con fuerza sobre todo después de la pandemia. La desconfianza en las instituciones, el miedo a lo desconocido, la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas, todo esto abonó el terreno para que el semilla de la duda germinara. Exacto. Y hablando de desconfianza, uno de los documentos que nos has compartido un estudio de Sama. Bueno, no vamos a mencionar la fuente para no levantar falsas sospechas. Sabía que vuelve. Y aquí voy a citar la estadística específica. Las ganancias de las farmacéuticas durante la pandemia aumentaron un 400%. Estas cifras sin duda alimentan la idea de que las grandes farmacéuticas podrían tener motivaciones que van más allá del bienestar público. Claro, las ganancias millonarias de la industria farmacéutica siempre han sido un punto de controversia. Si a esto le sumamos casos como IT, y aquí voy a mencionar un ejemplo de los que nos has enviado, el escándalo de los opiáceos en Estados Unidos. Es comprensible que surjan sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Aquí es donde la trama se complica aún más. La pandemia como un catalizador intensificó todos estos miedos preexistentes. El desarrollo acelerado de las vacunas, las campañas masivas de vacunación, incluso la implementación de los pasaportes de vacunación. Para muchos estas medidas fueron interpretadas como una señal de alerta, una evidencia de un plan mayor para controlar a la sociedad. Es cierto, la pandemia actuó como una lupa que magnificó las ansiedades existentes. Un artículo que me enviaste publicado en MAM, mejor no mencionamos el nombre de la fuente, analiza cómo la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas generó desconfianza, ya que algunos lo vieron como un proceso precipitado y poco transparente. Y aquí llegamos al corazón de la conspiración, la parte que realmente hiela la sangre. La teoría de los microchips. En tus fuentes hay información sobre la posibilidad de que las vacunas se utilicen para implantar microchips en la población, permitiéndoles rastrearnos y controlarnos. Es un tema que despierta muchas inquietudes. Si bien la tecnología para crear microchips tan pequeños existe, no hay pruebas científicas concluyentes de su presencia en las vacunas. Lo que sí es cierto es que este temor nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad en nombre de la seguridad? Es una pregunta inquietante. Y si seguimos el hilo de la conspiración, llegamos a un punto aún más oscuro. La eugenesia. Algunos teóricos ven un paralelismo entre los objetivos del movimiento eugenésico del siglo XX, mejorar la raza humana a través de la selección genética, y el supuesto control poblacional a través de las vacunas. Es una conexión que no podemos ignorar, aunque sea solo para analizarla con ojo crítico. Según. Bueno, aquí no vamos a mencionar la fuente para mantener la neutralidad. La eugenesia buscaba controlar la reproducción para mejorar la especie humana. Algunos teóricos creen que las vacunas podrían ser una forma moderna de alcanzar ese objetivo, aunque no hay evidencia que respalde esta afirmación. Entonces tenemos la desconfianza hacia las farmacéuticas, la teoría de los microchips, el fantasma de la eugenesia. Todas estas piezas se encajan en un rompecabezas que para muchos revela una agenda oculta, un plan para controlar a la población a través de las vacunas. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo podemos separar la realidad de la ficción? La clave, como siempre, está en el análisis crítico de la información. Debemos cuestionar las fuentes, buscar pruebas sólidas y no dejarnos llevar por el miedo o la paranoia. Es decir, mantener la mente abierta, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro, ¿verdad? Exactamente. Debemos ser escépticos, pero no cínicos, buscando siempre un equilibrio entre la duda y la razón. Y precisamente para ayudarte a encontrar ese equilibrio, vamos a profundizar aún más en las complejidades de esta teoría después de una breve pausa. Retomando la teoría de las vacunas como herramienta de control, hay que analizar los argumentos que la sustentan. Uno de los más comunes es el de los supuestos beneficios que obtendrían las élites al controlar a la población. Es decir, si nos ponemos en la piel de un supervillano, ¿qué se podría conseguir con una población totalmente controlada? Suena a película de ciencia ficción. Según algunos de los documentos que compartiste, el control total de la población permitiría a las élites manipular la economía, dirigir el consumo e incluso moldear la cultura a su antojo. Las vacunas en este escenario serían la herramienta perfecta para homogeneizar el pensamiento, eliminar la disidencia y crear una sociedad sumisa y obediente. Un mundo donde todos piensan igual, consumen lo mismo y obedecen ciegamente. Suena bastante distópico.
Y dentro de esta narrativa, las políticas de vacunación obligatoria y los pasaportes de vacunación se convierten en una prueba irrefutable de ese control. Exacto. Para quienes creen en esta teoría, la imposición de la vacunación, incluso con la amenaza de sanciones o la restricción de libertades, es una muestra clara del poder que ejercen las élites sobre la población. El miedo a la enfermedad, la presión social y la propaganda mediática serían las armas para manipular a las masas y que acepten sin rechistar las directrices del sistema. Pero ¿y qué hay de la salud pública? ¿Acaso no es legítimo que los gobiernos tomen medidas para proteger a la población de enfermedades contagiosas? Al fin y al cabo, esa es su función. Por supuesto. La salud pública es un bien común que debe ser protegido. El debate surge cuando esas medidas se perciben como excesivas, autoritarias o contrarias a la libertad individual. Ahí es donde la desconfianza se instala y las teorías conspirativas encuentran un terreno fértil para crecer. Pues, ¿cómo encontrar ese punto medio? ¿Cómo equilibrar la protección de la salud pública con el respeto a las libertades individuales? No es tarea fácil, desde luego. Es un desafío complejo que requiere un diálogo abierto, honesto y basado en la evidencia científica. Necesitamos información transparente por parte de las autoridades políticas claras y mecanismos de control que garanticen que las medidas tomadas para proteger la salud pública no se conviertan en instrumentos de control social. Y en este contexto, ¿qué papel juega la información? ¿Cómo combatir la desinformación y las noticias falsas que tanto alimentan las teorías conspirativas? Porque Internet está lleno de información contradictoria y a veces es difícil saber en qué creer. La información es la clave. Debemos fomentar el pensamiento crítico, enseñar a las personas a evaluar las fuentes, a contrastar la información y a no dejarse llevar por el sensacionalismo o la propaganda. Es fundamental promover una cultura de la información responsable donde se valore la veracidad, la precisión y la imparcialidad. Los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad en todo esto. No pueden ser un altavoz para la desinformación o el miedo. Deben ser rigurosos con la información que difunden, contrastar las fuentes y ofrecer una visión plural y equilibrada de los hechos. Totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación deben ser un faro en la niebla de la desinformación, un espacio para el debate informado, la reflexión crítica y la búsqueda de la verdad. Y nosotros, como individuos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir a que la información veraz prevalezca sobre la mentira? Porque al final todos somos responsables de la información que consumimos y compartimos. Lo primero es ser conscientes de nuestro propio sesgo de confirmación. Esa tendencia a buscar y dar más crédito a la información que confirma nuestras creencias previas, incluso si es falsa. Debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas, a escuchar otras perspectivas y a cambiar de opinión si la evidencia sí lo indica. Es decir, no cerrarnos a nuevas ideas y aceptar que podemos estar equivocados. Un ejercicio de humildad intelectual, ¿verdad? Exactamente. Y además debemos ser proactivos en la difusión de información veraz. Compartir noticias de fuentes confiables, desmentir bulos y mitos y promover el pensamiento crítico en nuestro entorno son acciones que pueden marcar la diferencia. Es como una batalla constante contra la desinformación, una batalla que se libra en el campo de la información, donde cada uno de nosotros puede ser un soldado de la verdad. Y en esa batalla no debemos olvidar que el miedo es el arma más poderosa de la manipulación. Cuando tenemos miedo somos más vulnerables a la propaganda, a las noticias falsas y a las teorías conspirativas. Por eso es fundamental mantener la calma, la serenidad y la confianza en la razón. Mantener la cabeza fría, analizar la información con objetividad y no dejarnos llevar por las emociones. Es un reto sin duda, pero es el camino para encontrar la verdad. Y para proteger nuestra libertad. Porque en un mundo dominado por la desinformación, la verdad es la única arma que tenemos para defender nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y de tomar decisiones libres e informadas. Entonces, la próxima vez que te encuentres con una noticia impactante, una teoría sorprendente o una información que te genera dudas, recuerda. Respira hondo, activa tu pensamiento crítico y busca la verdad. Y no te olvides de compartirla. Porque la verdad, como la luz, se expande cuando se comparte. Y hablando de compartir, no se pierdan la última parte de este episodio, donde analizaremos las consecuencias de la teoría de la vacunación como herramienta de control y cómo afecta a nuestra sociedad. Y volvemos a nuestra inmersión en el misterio de las vacunas. Hemos analizado las sospechas sobre las farmacéuticas, el miedo a los microchips, la sombra de la eugenesia. Pero hay un aspecto que no podemos ignorar: el impacto psicológico de esta teoría. Claro, porque más allá de si la teoría es cierta o no, lo cierto es que genera un efecto real en las personas. Miedo, ansiedad, desconfianza en la ciencia y en las instituciones. Y esto a su vez puede tener consecuencias negativas. Exacto. Uno de los artículos que compartiste de Saba, creo que era de la Universidad de Londres, habla del resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas como el sarampión o la tostoferina debido al rechazo a la vacunación. Esto nos muestra que las decisiones individuales basadas en el miedo o la desinformación pueden tener un impacto en la salud pública. Sin duda.
La salud pública es un asunto colectivo y las acciones individuales pueden afectar al conjunto de la sociedad, especialmente a los más vulnerables. Y no solo eso, la teoría de la vacunación como herramienta de control también puede tener un impacto en la cohesión social. En varios de los foros online que le enviaste se pueden ver discusiones acaloradas, incluso agresivas, entre quienes defienden y quienes rechazan esta teoría. Es como si esta idea generara una brecha entre las personas, alimentando la desconfianza y la polarización. Es cierto. La teoría se alimenta de la división del enfrentamiento entre nosotros y ellos. Esto erosiona la confianza en las instituciones y dificulta la construcción de un futuro común. Si no podemos confiar en la ciencia, en las autoridades, ni siquiera en nuestros vecinos, ¿cómo podemos construir una sociedad sólida y justa? Es una pregunta compleja sin duda. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contrarrestar esta teoría, disminuir su impacto y construir una sociedad más informada, más crítica y más unida? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Yo creo que la clave está en la educación, en la información, en el diálogo. Debemos promover una cultura científica, enseñar a las personas a pensar críticamente, a evaluar las fuentes, a no creer todo lo que leen en Internet. Es decir, no tragarse cualquier información sin masticarla antes, ¿no? Exactamente. Hay que analizar, contrastar, cuestionar. Y también es importante escuchar a quienes creen en esta teoría e intentar comprender sus miedos, sus dudas, sus razones. No se trata de ridiculizarlos o de descalificarlos, sino de abrir un espacio de diálogo, de intercambio de ideas, de búsqueda conjunta de la verdad. Al final lo que buscamos es la verdad sea cual sea, ¿no? Y para encontrarla necesitamos usar todas las herramientas a nuestro alcance. La razón, la ciencia, el diálogo, la empatía. Así es. Y recordar que la búsqueda de la verdad es un camino que recorremos juntos como sociedad. Bueno, amantes de lo desconocido, hemos llegado al final de nuestra inmersión en la teoría de la vacunación como herramienta de control. Espero que este viaje les haya dado nuevas perspectivas, nuevas preguntas y sobre todo nuevas herramientas para navegar por el complejo mundo de la información. Recuerden, la verdad no siempre es fácil encontrar, pero la búsqueda de ella es un camino apasionante que nos enriquece como individuos y como sociedad. Y no se olviden de darle like a este episodio y compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan sumergirse en este misterio. Activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos podcasts donde seguiremos explorando las conspiraciones y enigmas que nos rodean. Hasta la próxima.